Dios los bendiga grandemente. Una vez más estamos aquí para ser de mucha bendición a la luz de la palabra de Dios en forma teológica, doctrinal, devocional en este día. Bueno, hoy día estaremos tomando sobre la palabra engendrar o engendramiento. Bueno, desde el punto de vista humano nosotros podemos comprender claramente que engendrar es procrear, ¿no? Pero en la Biblia vamos a encontrar tres tipos de engendramiento. Y eso es lo que queremos que usted comprenda y entienda para que entienda sobre el Hijo de Dios. Porque muchos dicen cuando decimos que el Hijo es engendrado, piensan que fue procreado, ¿no? Entonces es importante que usted esté aquí para que conozca la verdad. Vamos a empezar por la palabra engendramiento por procreación. Bueno, el Creador, desde el punto de vista bíblico, el Tanaj o la Torá, el Bereshit, dice que el Creador dio una orden, una ley de procrear a los seres vivos. Y en el mundo de los seres vivos encontramos los seres vivos que no tienen uso de razón y los seres vivos que sí tienen uso de razón, como el ser humano. El ser humano se distingue de otros seres vivos, como de los animales y de las plantas, porque también son seres vivos, que estos seres vivos no tienen uso de razón como el hombre. Entonces el hombre es totalmente diferente a esos seres vivos que no tienen uso de razón. Algunos tienen instinto, otros solamente son seres vivos, ¿no? Pero son seres vivos. Pero todos esos seres vivos deben procrearse, deben multiplicarse, porque es una orden del Creador. Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares. Bueno, está dando una orden a los seres vivos, de los acuáticos, de las plantas. Mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Es una orden de los seres vivos, de parte de Dios. Luego viene la orden hacia el hombre. Y los bendijo Dios, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Vemos que aquí está dando una orden al hombre, ese creador, ese Elohim, ¿no?, que debe enseñorearse de esos seres vivos que son las plantas y los animales y las aves. Ahora, sigue diciendo Génesis 1, capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces aquí encontramos engendramiento por procreación. Dios le ordena a esos creados, como las plantas, los aves, los peces, que deben llenarse, deben multiplicarse. Pero también, después de darle una orden a esos seres vivos, que solamente son aves, los animalitos, los aves, los peces y los animales, después le da orden al hombre. Y el hombre es totalmente diferente a los seres vivos que no tienen uso de razón, los animalitos. El hombre tiene uso de razón, es inteligente y tiene voluntad. Entonces, Dios le da una orden a los seres vivos que tienen uso de razón, voluntad, que deben multiplicarse también, deben procrear. Lo dice en Génesis, ¿no? Ahora vamos a encontrar también una palabra de engendramiento por la fe. Engendramiento por fe es totalmente diferente al engendramiento de procreación. Entonces Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo es eso? Toda persona que cree en Jesucristo, o que cree en la palabra predicada, y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y acepta a Jesús como el Hijo de Dios resucitado, entonces esas personas automáticamente dice que son engendrados no por voluntad de hombre ni de sangre, ¿no?, sino por Dios. Es un engendramiento totalmente diferente a la procreación física que Dios le da a los seres vivos. Entonces el hombre caído está lejos de Dios, y si quiere ser engendrado nuevamente, tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y aceptar a Jesús por la fe en Jesucristo, y será engendrado por la fe y se constituyen hijos de Dios.
Ahora, la discusión viene ahora en esto. En capítulo 5, versículo 1 de Primera de Juan, encontramos claramente sobre el Hijo, o sea, sobre Jesús. Entonces, en esta, sobre el Hijo, el engendramiento es totalmente diferente. No es por procreación ni por la fe. El Hijo fue engendrado, como dice capítulo 5, 1 de Juan 5:1. ¿Qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al engendrado, no, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Ve? Entonces ahí vemos el engendrador con el engendrado, refiriéndose del Hijo. Entonces el Hijo es engendrado en dos formas, en dos puntos importantes desde el punto de vista bíblico. Engendrado por resplandor. Hebreos 1, 2 y 3 nos dice claramente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces el Hijo es, porque 1 de Juan 5:1 nos dice que el Padre es el que engendró ¿a quién? Al Hijo. Y aquí vemos cómo fue engendrado, por resplandor. Ahora, si Jesús es creado, si el Hijo es creado, entonces el Padre no tenía resplandor. Entonces vemos claramente que el Hijo no puede ser creado, ni procreado, sino tiene un engendramiento por resplandor. Desde que existe el resplandor del Padre, existe el Hijo. Ahora encontramos engendramiento por sabiduría. Lo dice Proverbios 8:12. Yo, dice, ¿no? La sabiduría habita en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Antes de los abismos fui engendrado, versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, versículo 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. Está hablando, hay un ente real. Y esta es la sabiduría fue engendrada antes de todas las cosas. Entonces, si el Jesús es creado, entonces el Padre no tenía sabiduría. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos viendo claramente que el Hijo es engendrado por resplandor y por sabiduría. En otras palabras, desde que existe el Padre, existe el Hijo. Entonces esto refuta totalmente al mundo unicitario, al mundo arriano y a todos los gnósticos de estos tiempos. Al mundo unicitario, porque el mundo unicitario dice el Hijo no puede ser Dios. No puede ser Dios, porque desde María es hijo y un hombre no puede ser Dios. Es una herejía totalmente distorsionada. Por eso es que 1 Juan 5:20 dice sobre ese Hijo engendrado por sabiduría y por resplandor, ¿qué es? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Siendo Hijo, existe en esa deidad Teos, Dios. Sabemos claramente, porque Juan dice, sabemos que el Hijo de Dios, no dice, y sabemos que el Padre se hizo como Hijo de Dios, no dice. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él está, que al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo. No dice que el Hijo era el Padre, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis amados amigos, Jesucristo no es creado. Él es el verbo del Padre, y el nombre verbo es, la palabra verbo es un nombre que se le da a Jesús, al Hijo, para explicar sobre la deidad y la eternidad del Hijo, tal como dice Apocalipsis 19. Recompensa tendrás, prepárate, hermano.